Ya me estoy enlazando con la escritora Cristina Rivera Garza, que me va a dar una entrevista relacionada con su nuevo libro, El Invencible Verano de Liliana. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, muy contenta de volver a platicar contigo. Hace apenas medio año estábamos hablando de una autobiografía del algodón en noviembre de 2020 y ahora me sorprendes con otro nuevo libro que también es algo de autobiografía. El cabezal del País, el periódico español, decía que todos tus libros anteriores eran como una especie de ensayo o una escalera para llegar a El Invencible Verano de Liliana. Bueno, este libro lo he intentado escribir muchas veces antes. Sí, Y en cada una de esas veces había fracasado. Algunas rotundamente y otras no tanto, pero no era el libro que yo quería escribir. Eh, eh, Tú sabes, yo he estado hablando mucho últimamente, en los últimos años, de una escritura desapropiativa, de una escritura comunalista, esencialmente de una escritura que da cita a las voces y textos pues, de los materiales de las personas de los que se tratan, ¿no? Entonces sí. yo creo ahora, escribiendo este libro, para el cual me he servido muy de cerca de los materiales de Liliana, de sus documentos, del archivo que ella hizo de sí misma, pues un poco caigo en cuenta que he estado teorizando, he estado reflexionando sobre una metodología, un sistema, una forma de poder contar esta historia. Y creo que cuando finalmente abrí las cajas donde hace 30 años guardamos las pertenencias de mi hermana y me topé con ese archivo maravilloso, supe que finalmente iba a poder escribir este libro. Bueno, hay que decir que tu hermana fue asesinada en 1990 y pues este libro es una denuncia. Este libro es un recordar los documentos, las cartas. De hecho, El Invencible Verano es una relación con una frase de Albert Camus, ¿no? Sí es, Todo total. esto en 31 años tomó hacer este libro y es un libro lleno de dolor, según advierto. El 16 de junio de 1990, mi hermana Liliana Rivera Garza, mi hermana menor, fue víctima de un feminicidio. Entonces no se les decía así. En esa época el sistema de justicia mexicano eh, consideró que tenía suficiente evidencia para girar una orden de aprehensión contra Ángel González Ramos, el presunto feminicida de mi hermana. Y desde entonces este presunto feminicida escapó a la ley. Nunca ha pasado por ningún juicio. Y este libro, entre muchas otras cosas, además de traer de regreso a la vida de mi hermana, es un libro muy activista, es un libro que está tratando de que se complete esa justicia, de que Ángel González Ramos, el presunto feminicida de mi hermana, pague por las consecuencias de su crimen. El feminicidio de mi hermana es el nudo de mi escritura. Desde mi primer libro hasta el más reciente, es un tema que no he dejado ir y no lo he dejado ir porque es la historia más importante que tenía que contar. Has dicho en una entrevista reciente. Uh -huh. Eh, ¿Lo escribiste en esta pandemia, este libro, o te ha llevado años? Bueno, yo creo que los libros que uno intenta escribir por tantas veces, pues hay que contar ese tiempo también, ¿no? Los tiempos en que uno pensó, yo tengo por ahí borradores y borradores, archivos guardados de cosas que intenté hacer y pues que nunca llegaron a su fin. Pero justo antes de la pandemia, antes de que nos prohibieran viajar, yo fui a casa de mis padres y finalmente abrimos las cajas que te digo donde estaban las pertenencias de mi hermana. Eso fue en enero, antes de que nos prohibieran viajar. Yo tomé todos esos documentos, los puse en una maleta, me regresé a casa. Estuve leyéndolos con mucho cuidado, los clasifiqué, los transcribí todos para que no se me escapara ni una frase, ni una coma, nada. Fue gracias a estos documentos que mi esposo y yo nos dedicamos, más él que yo como detective amateur, a tratar de localizar a sus amigos, a sus compañeros de equipo, a las personas que la acompañaron en los últimos años, sobre todo como estudiante
de arquitectura en la UAM Azcapotzalco. Y gracias a ese trabajo pude entrevistarlos. En ese sentido, este es un libro realmente colectivo. Es un libro que pude hacer gracias a la memoria y a la generosidad de todos esos amigos, de colegas, familiares que contribuyeron con su memoria y con su tiempo para que este retrato de Liliana, para que esta presencia de Liliana sea restituida, ¿no?, entre nosotros, donde debe estar. Es un libro periodístico, de alguna manera, tuviste que convertirte en periodista. Que es algo que he hecho en mis otros libros también, es el hacer entrevistas, el hacer investigación de campo, el ir a los lugares. Aquí la Ciudad de México también es un personaje, especialmente el área de Azcapotzalco, que fue donde ocurrió el crimen. Anduve por ahí, te digo, antes, justo antes de la pandemia, anduvimos caminando por sus barrios, anduvimos antes incluso de eso, cuando empecé todo el proceso para ver si podía conseguir el expediente judicial, pues ahí en donde está la Procuraduría, en la Ciudad de México, que es como inicia este libro, ¿no? Es un recorrido a través de estos pasillos de la justicia, a través de la escritura de mi hermana, con el fin de que finalmente se logre cumplir los dictados de la justicia. Tu libro está causando impacto. Hace unos días escuché a Denise Maker hablar de tu libro y hacía referencia a cuando Carlos Fuentes te presentó casi casi en público, como que te dio un palmarazo, eh, no sé, como que lo sorprendiste, o le gustó mucho como escribías siendo una jovencita. Y ahora este libro está llamando mucho la atención. Pues mira, me da mucho gusto que así sea. Este libro en coautoría con mi hermana. Mi hermana, como lo digo ahí, yo sabía que a ella le interesaban las artes visuales. Ya sabes cómo en las familias a veces se dividen, que alguien se dedica a la ciencia, otros se dedican al arte, unos se dedican a esto, lo otro. Yo siempre pensé que a Liliana le correspondía el campo de las artes visuales y viendo su archivo me di cuenta que era una escritora, una grafómana, que escribía todo el tiempo. Por ahí en el libro digo que tal vez en esa época la verdadera escritora de la familia era ella, porque seguramente escribía más que yo. Y entonces, como la cito tanto, como hay una parte tan amplia de este libro en su voz, pues me da mucho gusto, especialmente que este llegue, que este libro en especial, claro, siempre me da gusto que los libros lleguen a sus lectores y que se conviertan en parte de una conversación pública, pero este en especial, que es un libro con mucho dolor y con mucha rabia y con mucha necesidad de justicia, pues me da todavía más gusto que esté siendo abrazado por sus lectores. Además, estás haciendo la invitación a que te manden información, hay un correo electrónico, o sea, le estás dando seguimiento. No es un libro solamente, no es una novela, es un caso de investigación que va a seguir. Es un libro activista, es como le he llamado, ¿no? Yo siempre he creído que todos los libros están comprometidos con algo. Algunos libros están comprometidos con la cobardía y le apuestan a que las cosas sigan como están. Otros libros nos convocan a pensar e imaginar otro tipo de mundos. A mí me gustaría pensar que mis libros son de los segundos, ¿no? De libros que nos ayudan a ver, como otros me han ayudado a mí a ver el mundo de manera crítica. Y sí, este libro es activista, este libro está comprometido con esa otra manera de ver y de experimentar la vida. Yo lo escribí en gran parte gracias a las luchas feministas que han simbrado este país, una tradición muy larga, no es nueva, pero que tanto las feministas de antes como las recientes, las más jóvenes, legítimamente enrabiadas que toman las plazas públicas, entre todas ellas creo que han producido el lenguaje que ahora puedo usar para contar la historia de mi hermana sin traicionarla, sin convertirla en culpable, ¿no? Que es el lenguaje del patriarcado nos ha obligado constantemente a culpar a la víctima, a exonerar al perpetrador. Creo que gracias a esta sanación del ese lenguaje del patriarcado, ahora pude pues oír bien, leer bien los mensajes de mi hermana e intercalarlos, por supuesto, con mis propias palabras. Y por eso está aquí. Ojalá que este libro también, de en su propia manera,
ayude para que otras historias se articulen y para seguir contando en toda su complejidad sin estereotipos, ¿no? Las vidas luminosas, las vidas enteras, densas, complejas de tantas mujeres que nos ha arrebatado la violencia. Cristina, espero ya que pronto sea posible que nos encontremos físicamente y ya no sea por Zoom. Claro que sí, ojalá sea en ese lugar maravilloso del mundo que es esta frontera entre Tijuana y San Diego. Ya sabes que tengo una debilidad especial por Tijuana, ojalá que por ahí nos veamos pronto. Y te están esperando historias, te está esperando la historia de ese manicomio en La Rumorosa. Ándale, haces bien en recordármelo porque también es otro proyecto que ahí tengo. A lo mejor ya es el que sigue, vamos a ver. De hecho, así te conocí por un libro que hablaba de la Castañeda, Ujú. ¿no? No te quedas en un solo tema, luego puedes hablar de Juan Rulfo, luego puedes hablar de cuentos, o sea, siempre estás sorprendiéndonos. Uno es nómada, nómada de pies y nómada de cabeza y nómada de corazón, ¿no? Y es bueno para mantenerse con la atención sobre el mundo. Pero que haces muy bien en recordarme de ese proyecto, es un proyecto muy querido para mí y también un área muy poderosa en la tierra, esa área cerca de Mexicali, ¿no? Este campo Alaska. Vamos a ver qué sale de ahí. Gracias. Te agradezco mucho la entrevista. Ándale pues, un saludazo, abrazo.